Desde generaciones atrás, los Yáñez habían sido una familia de humildes lecheros que heredaban el oficio de sus padres y lo transmitían a sus hijos. Yaco había nacido en esa modesta familia y cuando cumplió 19 años se casó, y como era costumbre, sus padres tomaron el poco dinero que tenían ahorrado y le compraron al hombre una vaca joven con la cual continuar la tradición familiar. Yaco comenzó su vida de adulto independiente y jefe de familia con el pie derecho. Era un marido y un ser humano excepcional, trabajador, cariñoso, responsable, educado, bondadoso y comprensivo. Y por si fuera poco, la joven vaca producía lo suficiente para alimentarlo a él y a su pareja, pues con ello hacían queso, crema, mantequilla y todo lo que les sobraba lo vendían para obtener algo de dinero, ahorrar y complementar su alimentación. Era una vida humilde, pero era a lo que estaban acostumbrados y eso los hacía felices. Al principio todo iba muy bien, pero en menos de un año, el cielo les mandó su primer bendición: un niño sano y hermoso. Aunque la pareja estaba encantada con el nuevo integrante de la familia, esto aumentó considerablemente los gastos del hogar. Sin embargo, la vaca seguía produciendo lo mismo. Aún así buscaron la forma de surcar la dificultad y siguieron siendo una familia humilde y feliz. Pero después llegó el segundo hijo, el tercero y el cuarto. La vaca seguía produciendo lo mismo, pero la situación cada vez era más insoportable, especialmente para la señora Yáñez, quien estaba harta de la miseria, que no hacía más que crecer exponencialmente. Sin embargo, ninguno de los dos sabía hacer otra cosa que no estuviera relacionado con la lechería, y no había nadie que quisiera o pudiera ayudarlos, así que la resignación era su única alternativa. El buen Yaco trabajaba y trataba de consolarla y tranquilizarla, haciéndole ver que aunque pobres, tenían algo en lo que pudieran apoyarse: una casa y una fuente de alimento, cosa que otras familias ni siquiera tenían. Y solo le pedía a su esposa que tuviera fe, que fuera paciente, pues Dios no los desampararía. Una parte de la mujer quería creer en esas palabras, pero otra parte, misma que cada vez crecía más, estaba harta de la situación, en especial porque en toda la ranchería los empezaban a llamar los miserables Yáñez. Una mañana como cualquier otra, el señor Yáñez estaba ordenando a su preciada vaca, cuando de repente vio a un anciano que fácilmente tendría más de 70 años. El hombre caminaba por los enlodados caminos que pasaban por su propiedad. El anciano seguía su rumbo, pero Yaco no pudo evitar dejar por un momento sus labores y acercarse al viejo, a unos 50 metros de distancia. Yaco gritó un amable saludo al vagabundo mientras seguía acercándose a él. El anciano, que cubría con sus propios brazos, como intentando protegerse del frío característico de una mañana, después de una noche muy lluviosa, aún así le respondió de forma educada y formal al lechero. Yaco empezó a hacer varias preguntas, empezando por su nombre. También le preguntó si se encontraba bien, si había algo que pudiera hacer por él. El anciano, con gusto y elocuencia, le explicó que se llamaba Zacarías, que era un sabio errante que le gustaba ayudar a los demás difundiendo la sabiduría que había recolectado en sus vastos años. Terminó diciendo que sí había algo que el joven hombre podría hacer por él: darle asilo por un día, y a cambio de ello estaría dispuesto a hacer algo por él y por su familia. El señor Yáñez se alegró por la petición del maestro Zacarías, como empezó a llamarlo. Por una parte,
porque presentía que precisamente esta clase de ayuda era por lo que había estado rezando desde hacía mucho tiempo, pero sobre todo porque encontraba un gran placer en ayudar a los demás. Jaco se apresuró a terminar sus labores y, emocionado, llegó a casa acompañado del visitante. Le explicó a su esposa todos los detalles. La mujer contuvo sus palabras de desacuerdo, pero no pudo contener su delatora expresión. Pidió hablar a solas con su esposo y le reclamó: ¿cómo se te ocurre traer un vagabundo, un maestro charlatán? En especial considerando que apenas tenían miserias para comer ellos y los hijos. Como siempre, el esposo simplemente le pedía paciencia y de mala gana la madre de 4 hijos aceptó. Ese día, el maestro Zacarías recibió una gran hospitalidad de sus anfitriones. Le dieron techo, leche, queso y un pan duro, lo cual fue apreciado por el anciano porque todo eso iba acompañado de una sinceridad evidente, incluso por parte de la mujer, quien después de superar su berrinche, lo trató con total dignidad. Todos se fueron a dormir. El hombre sabio durmió en la mesa de la cocina, pues era el único lugar disponible para él. Aceptó con gusto y al fin y al cabo esa noche dormiría muy poco. Muy temprano, a la mañana siguiente, Jaco salió de su habitación para encontrarse una hoja de papel en el suelo. En esa misiva decía: agradezco enormemente la hospitalidad que todos ustedes han tenido conmigo. Estuve analizando su complicada situación y después de mucho meditar, decidí hacer algo por ustedes. Algo que les ayudará bastante en estos tiempos de carencia. Su sorpresa está en la cocina. De nuevo, gracias por su bondad. Espero nos veamos pronto. Atentamente, el maestro Zacarías. El señor Yáñez se emocionó por la sorpresa y despertó a su esposa y a sus hijos para que todos juntos descubrieran el regalo del sabio al mismo tiempo. Todos se emocionaron y, como un niño en Navidad, bajaron para ver lo que su buena acción les había acarreado. Al entrar a la cocina, saltaron de felicidad y se abrazaron al ver el generoso regalo. Había comida suficiente para un año. Había todo tipo de cortes, embutidos, carne para alimentar a un batallón. Todos estaban celebrando el cambio que su suerte había tomado, cuando el hijo mayor se asomó por la ventana y preguntó: ¿dónde está la vaca? En ese momento todos se asomaron por la ventana para ver que no había nada en el lugar donde debería estar la única fuente de ingresos de la familia. Después miraron toda la carne que había en la mesa y el señor Yáñez dio un grito desgarrador de furia, tristeza y miedo. Les habían quitado lo único que daba de comer a sus hijos. Maldijo al charlatán Zacarías por haber matado a su preciado animal, pero sobre todo su estúpida ingenuidad. En pocos minutos se corrió la voz del delito cometido por el matavacas. Lo buscaron por todas partes, pero nadie dio con él. Y a Jaco no le quedó otra más que tragarse su enojo y hacerle frente a los tiempos, incluso peores de miseria, que se acercaban. Para ese entonces, Zacarías ya estaba muy lejos, rumbo a un nuevo pueblo, mientras comía un poco de queso que se había llevado para el camino. Pasaron 3 años y el anciano decidió dar una visita a los miserables Yáñez. Cuando arribó a la propiedad, por poco no la reconoce. Lo que antes era una choza vieja y pobre, ahora era una gran casa bastante decorosa. En donde antes solo había una solitaria vaca lechera, ahora habían cercas y tejados que resguardaban gallinas, sembradíos, otros animales y muchas vacas. El anciano estaba tan feliz de lo que veía en sus ojos que no se percató que Jaco lo había identificado y se acercaba como un toro salvaje hacia él. El señor Yáñez tomó con violencia las ropas del anciano, casi levantándolo del suelo. Le reclamó su traición y le advirtió que por muchos años estuvo pensando en todo lo que haría
si se volvía a topar con el infeliz pordiosero. El viejo Zacarías mantenía una tranquilidad antinatural y simplemente dijo: tienes todo el derecho a estar molesto por lo que hice, y si matarme te hará sentir mejor, estoy dispuesto a aceptarlo. Al escuchar estas palabras, el violento agarre de Jaco y su expresión de furia se ablandaron un poco. Mientras tanto, el viejo proseguía: pero antes, como mi última voluntad, me gustaría hacerte algunas preguntas. Me alegra ver todo lo que ahora tienes. Por favor, explícame desde un principio cómo es que conseguiste todo esto. Jaco aún seguía molesto, pero su bondadoso corazón, que a pesar de que en esos momentos estaba siendo suprimido por la rabia, no le permitió negarse a la última voluntad de un anciano, y le explicó: después de tu repugnante traición, me quedé sin fuente de comida y de trabajo. Lo único que se me ocurrió fue vender parte de la carne de mi amada vaca a las carnicerías del pueblo. Ahorré algo de dinero para los tiempos difíciles que se avecinarían, y con el resto compré unas semillas, material para sembrar y varias gallinas que eran mucho más baratas que un nuevo bovino. Algunas de las gallinas ponían huevos que nos alimentaron y el resto los vendimos. Otras las preparábamos y empezábamos a comercializar su carne. Con el dinero que poco a poco empezamos a generar, compré conejos y otros animales. Y después de la primera cosecha, compré varias vacas y de ahí el resto es historia. El anciano sonreía mientras escuchaba el relato. Me alegra mucho que la vida les cambiara tanto, exclamó el anciano. Y entiendo que estás molesto por el mal rato que hice pasar a tu familia y a ti. Pero respóndeme esto: si yo no hubiera matado a la única fuente de ingreso a la que te aferrabas y la hubiera dejado morir de vieja en estos momentos, ¿cómo estarías tú y tu familia? Esa pregunta hizo reflexionar al señor Yáñez, por lo que soltó al maestro, ya que entendió que esa ancla que le daba sustento también le impedía seguir creciendo. Esta historia es muy popular. La he modificado en algunas partes para poder sacarle aún más jugo, pues tiene muchas enseñanzas. Todos nosotros vivimos momentos donde parece que lo que nos sustenta se desmorona y pensamos que caeremos al vacío sin darnos cuenta que las bendiciones muchas veces llegan disfrazadas de tragedia. Pues en ocasiones, Dios necesita darnos golpes que nos hagan soltar aquello que nos impide crecer y evolucionar. Así como la madre pájaro que avienta a sus hijos del nido para que éstos aprendan a volar. Para mí esta historia es fascinante. A través de la pérdida de su única fuente de ingresos, la familia Yáñez experimentó un momento de sufrimiento, pero consigo también descubrió las bendiciones que a menudo llegan disfrazadas de dificultad. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que en todas las cosas Dios interviene para el bien de quienes lo aman. Por lo tanto, esta historia nos enseña la importancia de la paciencia y la perseverancia en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia completará su obra para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin duda, mi querido amigo, Dios en ocasiones tendrá que arruinar nuestros planes para evitar que nuestros planes nos arruinen a nosotros. Por más que insistas en estar aferrado a eso de lo que hoy dependes, si Dios tiene mayores planes para tu vida, necesariamente tendrá que liberar tus manos para poder depositar eso grande y maravilloso que tiene preparado para ti. No olvides lo que dice la palabra del Señor. Él proveerá y traerá los recursos en el momento que lo necesites. Nunca Dios nos prometió una vida sin sufrimiento, pero Él prometió que todas las cosas nos ayudarían para bien. En medio de la prueba que puedas estar pasando, quiero que levantes tu mirada al cielo y te llenes de esperanza, porque más allá de la dificultad, Dios te mostrará que mejores planes tiene contigo.
te bendigo y te deseo un día lleno de grandes bendiciones. No olvides compartir esta historia con aquella persona que sabes que está pasando por un momento de adversidad. Sin duda, este mensaje renovará su esperanza y le dará la fuerza que necesita. Te invito a suscribirte a este canal, Reflexiones Más Profundo. Yo soy Eliseo Espinosa y nos vemos mañana en un nuevo capítulo, en una nueva historia, para seguir siendo edificados en la palabra de Dios. Bendiciones.